Nunca estamos preparados para ser padres o madres. Nadie nos enseña a ser papás. Mucho menos estamos preparados para recibir un diagnóstico o tener un hijo o hija con alguna condición de vida, con alguna condición de discapacidad o cualquier neurodivergencia. Ahora bien, si las neurodivergencias o el autismo son invisibles a los ojos, entonces, ¿cómo vamos a conocer eso que no vemos? ¿Cómo vamos a incluir lo que desconocemos? Y hay una frase que ha marcado y que marcó mucho el rumbo de mi vida, que dice que algún día contarás tu historia de cómo te sobrepusiste a lo que estás enfrentando ahora y se convertirá en parte del manual de supervivencia de alguien más. Soy Gerardo Gaya, me gusta definirme como un optimista racional e idealista práctico y me gusta decir que soy hasta cierto punto irrazonable, porque me gusta mucho el adjetivo, que no está basado en la razón o en la lógica o en la convivencia. Y porque el término papá luchón a mí no me gusta. Me gusta definirme como un papá inquieto, porque yo no soy especialista, ni experto, ni neurólogo, ni psiquiatra. Simplemente soy papá de un niño con una sonrisa que inspira, que tiene eso que denominan autismo. Y hace 9 años fundé Iluminemos por el Autismo, una organización sin fines de lucro para crear conciencia y brindar apoyo a familias y crear un impacto positivo en mi vida y en la de todos los demás. Y entendí que nosotros mismos debemos de ser los mayores activistas y promotores de la inclusión de nuestros hijos e hijas, de su aceptación y de crear las oportunidades para ellos que hasta hoy, tristemente, todavía se les niegan. Y para eso tenemos que estar empoderados. Tenemos que tener ese empoderamiento y no desde la connotación de la palabra que ya conocemos o que vemos o que leemos de repente o lo que creemos que sabemos, más desde el tener el conocimiento y los recursos para abogar por las necesidades de nuestros hijos e hijas y tomar decisiones informadas, tener un papel activo en sus vidas para apoyar su desarrollo, calidad de vida e independencia. Cuando hablamos de autismo, a mí me gusta mucho una frase que dijo Sharisha Kossmeister, mujer adulta no verbal, que cuando le preguntaron qué es el autismo, dijo: el autismo es un regalo disfrazado de dilema, como muchas de las cosas que nos pasan en la vida. Y al final del día, cuando hablamos de autismo, de neurodivergencias, de cualquier condición del neurodesarrollo, estamos ante conceptos en permanente evolución. Hablamos del espectro autista, hablamos del trastorno del espectro autista, hablamos de trastornos generalizados del desarrollo, de discapacidad, de condición, de Asperger, de neurodiversidad, de neurodivergencias y también de muchas otras condiciones que no necesariamente son catalogadas como neurodivergencias, síndrome de Rett, síndrome de Williams y una larga lista de trastornos del neurodesarrollo. Pero al final del día, todas las personas somos neurodiversos. Muchos de nosotros se nos consideran neurotípicos o normatípicos, como ahora se dice. Otros son neurodivergentes, que para mí hoy lo entiendo como una manera distinta de procesar la información y todos los estímulos que lo rodean. Y por poner un ejemplo, un amigo mío de 15 años, autista, que requiere de algunos apoyos, en esta manera de aprender socialmente o tener las herramientas sociales, tomó una información de las redes sociales que es socialmente aceptada simplemente por estar en las redes sociales, y esa información se la comentó a una niña sin saber que le estaba faltando al respeto, porque tratando de tener herramientas sociales se encontró con una que no necesariamente era la mejor. Para mí, las neurodivergencias, el autismo, cualquier condición es una característica más de la diversidad humana, nada más, porque la realidad es que cualquier tipo de neurodivergencia es una condición única para cada persona. El autismo es una alteración del desarrollo neurológico que incide en un funcionamiento atípico de la comunicación, de la conducta, de la integración sensorial y de la interacción social. No es una enfermedad, es una manera distinta de procesar el entorno, la información y de interactuar con él. Cuando hablamos del espectro autista, no hay menos autista y más autista. No por tener mayores retos en el lenguaje o en las habilidades sociales o en la motricidad o en las rutinas o en lo sensorial o en las funciones ejecutivas u otras, no se es más o menos autista porque el espectro no es lineal. Insisto en que es una condición única para cada persona. Si hablamos de los retos en la comunicación y lenguaje, pueden o no tener lenguaje verbal, pueden tener dificultad de comprender el lenguaje no verbal, pueden tener intereses peculiares y mostrar a lo mejor para nosotros demasiado interés o insistentes en ello. Pueden tener dificultad para continuar una conversación, son pensadores visuales, pueden tener una literalidad recurrente. La madre de todos los errores cuando hablamos de autismo es la generalización. En la parte conductual pueden tener estereotipas, que son estos movimientos repetitivos, hasta cierto punto involuntarios,
o pueden ser rutinarios, pueden tener resistencia a alejarse de objetos o algunos lugares, o pueden tener conductas obsesivo-compulsivas. Si hablamos de retos en la conducta, pueden tener ecolalias, que son repeticiones verbales o no verbales, pueden tener dificultades en la atención conjunta y dificultades en el juego simbólico. Se benefician mucho o se pueden beneficiar mucho de una estructura un poco mayor. Las causas se desconocen, sin embargo se cree que es un componente genético detonado por un factor externo. Sabemos hoy que existe una predisposición genética y empezamos a conocer también de epigenética, que son todos estos factores externos, ambientales, etcétera, que pueden detonar de alguna manera cualquier condición del neurodesarrollo. Lo que sí sabemos es que con tratamiento terapéutico personalizado y especializado, quienes lo manifiestan logran incrementar su calidad de vida. Ahora bien, ¿por qué importa? Porque las conductas o reacciones derivadas de una condición de vida pueden resultar sumamente retadoras, son desconocidas o confusas para los demás, pero eso deriva en un entorno social poco favorable para que las personas en el espectro tengan oportunidades de desarrollo integral, justas e incluyentes, que al final del día, cuando hablamos de inclusión o más bien de igualdad o de equidad, es una paradoja como tal, porque somos iguales o somos diferentes, porque lo único que somos iguales es que todos somos diferentes. Somos iguales en derechos, merecemos las mismas oportunidades, sin embargo, muchas veces estas oportunidades están sujetas a la suerte o a nuestro propio privilegio. Si hablamos de diversidad como tal, pues yo soy un fiel convencido de que hemos entendido diversidad de raza, estamos entendiendo como sociedad en general de diversidad de género y tarde o temprano vamos a entender de diversidad funcional o de diversidad neurológica o de este concepto de neurodiversidad. Lo que es una realidad es que si aprendemos a aceptar la diversidad, no va a ser necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. Y les platico una anécdota que sucedió hace algunos años en el contexto de un salón de clases de niños de 9 años. Y les puedo decir que la mayor lección de inclusión me la dio un niño de 9 años. Llegué a una actividad del colegio de Álvaro Mijo y estaba Sandro, un amigo de él. Y platicando con él, le pregunté que cómo se portaba Álvaro y demás, y de repente él le dije, oye Sandro, ¿y tú sabes que lo que tiene Álvaro es autismo? Y se volteó un niño de 9 años y me dijo, ¿y? La realidad y mi aprendizaje con esto fue que a los niños no hay que enseñarles qué es el autismo, qué son las neurodivergencias como tal. A los niños hay que enseñarles a aceptar nuestras diferencias como seres humanos, a aceptar la diversidad en todas sus formas y manifestaciones. Y cuando hablamos de adultos, a mí me gusta pensar que no estamos perdidos del todo, que por ejemplo también les puedo compartir otra anécdota en donde se acercó conmigo el papá de Alonso, otro niño de 9 años, y llegó a compartirme, estábamos en una comida y me dijo, oye Gerardo, ¿tú eres el papá de Álvaro? ¿Verdad? Sí. Y me dijo, ¿te puedo comentar algo? Y dije, porque algunas veces eso no sale necesariamente bien. Pero el caso es que me dijo, mira Gerardo, yo tengo 3 hijos. Y te puedo asegurar que Alonso, que es el de en medio y es el que va con Álvaro, es de mis 3 hijos el más generoso y el más empático. Y eso es gracias a Álvaro. Ahora, cuando recibimos el diagnóstico de autismo, de cualquier condición de vida, claro que es un balde de agua fría. Nadie está preparado para que le digan que su hijo tiene una condición de vida como tal, ¿no? Pero yo he integrado el diagnóstico en mi vida como tan solo eso, con lo que tú puedes vivir en paz para hacer lo que tienes que hacer como padre, como madre o como cuidador primario. Nada más. ¿Por qué? Porque nadie te puede decir nunca lo que tu hijo o tu hija va a ser capaz de hacer. Nadie tiene una bolita de cristal. Al final del día, una persona neurodivergente tiene sus propias capacidades. La pregunta para mí sería si les estamos brindando las oportunidades que debemos. Cuando hablamos del proceso de diagnóstico, el proceso de aceptación, pues muchas veces se habla de el duelo como tal, ¿no? Que cuando hablamos de duelo está definido como el proceso psicológico al cual nos enfrentamos tras las pérdidas, algo que todos viviremos a lo largo de la vida, ¿no? Si hablamos de ese proceso psicológico que nos enfrentamos tras las pérdidas, si hablamos del duelo en el diagnóstico, entonces tendríamos que preguntarnos cuál fue la pérdida, porque la realidad es que lo que perdimos fueron nuestras expectativas como padres y como madres ante la paternidad y la maternidad, ante la expectativa que teníamos de nuestros hijos o hijas como tal. Y no es lo mismo duelo que dolor, ojo, porque hablamos mucho del duelo, pero hablamos muy poco del dolor. Si evaluamos o vemos las etapas del duelo, que van desde la crisis, la negación, el enojo, la depresión, la aceptación y el aprendizaje, como tal,
No podemos olvidar que al final nosotros como padres, como madres de un niño con autismo, cualquier condición de vida, vivimos en un ciclo infinito de dolor, literalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos estar en una etapa de aprendizaje y pasar a la negación, y podemos estar en crisis o pasar a la depresión. O de la depresión podemos pasar al aprendizaje y podemos estar pivoteando en estos 7 ciclos que define la psicología del duelo como tal. Y vivir también muchas veces duele. Para mí de lo que se trata es que estos loops infinitos por lo menos sean ascendentes y que el dolor o el ciclo del dolor o del duelo cada vez sea menor. Y eso se llama resiliencia. Que al final del día la resiliencia es la capacidad que tenemos, no que desarrollamos, que tenemos como seres humanos ante una situación adversa como tal. Y sé perfectamente del dolor de decirlo abiertamente y lo difícil que puede ser de decirlo abiertamente. Pero para mí, el poder comunicarlo y el poder decirlo forma parte de un proceso de la aceptación como tal del diagnóstico. Y si hablamos del aceptar un diagnóstico como tal, yo siempre digo, a ver, no tienes que aceptar un diagnóstico, se vale pelearte con el diagnóstico. Al que tienes que aceptar es a tu hijo o a tu hija. Y aceptación es no conformarse, no es resignarse, es dar, para mí, lo mejor que puedas y hacer lo mejor que puedes con lo que tienes enfrente. Y si hablamos de aceptar el diagnóstico, de lo que se trata es hacer las paces con el diagnóstico y aprender a vivir. Y tacho con ello, aprender a vivir. Las redes de apoyo juegan un papel fundamental, desde la propia comunidad, la terapia, las escuelas, en lo social y por supuesto que también la familia. Porque cuando hablamos de comunicar el diagnóstico de nuestros hijos, eliminamos tabús y estigmas al respecto. El poder comunicarlo a tus familiares cercanos y a tu entorno también puede ser que te puedes enterar que no eres el único o la única persona que está o ha pasado por eso. Y la palabra sana, la palabra ayuda a integrar lo que estás pasando y además crea conciencia y rompe estigmas y rompe tabú. Porque si alguien está escuchando esta conferencia y la comparte con alguien más, probablemente esa persona en un futuro no juzgue o se comporte de una manera más empática. A veces me preguntan que qué ganamos con tanta concientización y con tanto comunicarlo y con tanta visibilidad y tanta sensibilización. Y la respuesta para mí es muy simple. Pasar de ese niño necesita una nalgada en un centro comercial a un ¿está todo bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Tan simple como eso. Y lo que necesitamos como padres al final del día es tener las herramientas necesarias, socioemocionales, formativas e informativas. Y cuando crees que tienes todas las respuestas, cambian las preguntas en cualquier etapa de vida, porque los niños crecen. Ahora bien, no podemos olvidarnos de las necesidades que tenemos como padres y como madres, porque los padres y las madres y los cuidadores primarios como tal necesitamos contención y acompañamiento. Necesitamos esperanza, necesitamos empoderamiento, necesitamos vivir. Y al final, tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos, o tan siquiera intentarlo y no morir en el intento. Debemos de ser lo razonablemente responsables como padres para tomar las mejores decisiones y hacerlo siempre lo mejor que puedas, porque la realidad es que no estás sola y no estás solo. Muchas gracias.